la adoración en la educación. Es interesante ver las enormes diferencias de adoración que hay en los seres humanos. Algunos adoran a personas, otros adoran objetos. Y mi sorpresa cuando supe que hay algunos cuyo Dios es un afamado deportista. En uno de mis viajes pude ver el templo erigido a uno de estos deportistas y diciendo el nombre de él, lo calificaban como Dios. ¿Sabes? A quien tú adoras define quién tú eres. Por lo tanto, en la educación cristiana es muy importante entender que Dios es el único ser digno de adoración. La adoración significa entrega, admiración, significa una devoción. En esta ocasión, los directivos y profesores de la Universidad Adventista de las Antillas nos ayudarán a entender lo que es la verdadera adoración y cómo modela tu carácter el adorar al verdadero Dios. Reciban un cordial saludo de parte de la comunidad de la Universidad Adventista de las Antillas. Durante esta semana estaremos discutiendo y estudiando el tema de la adoración en la educación. Nuestro texto clave se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 16 y versículo 29, donde se nos invita a adorar a nuestro Dios verdadero en esa hermosura de la santidad. Como seres humanos, estamos programados para adorar al Dios verdadero, a nuestro hermoso Dios. Sin embargo, el pecado ha manchado esa capacidad de adorar a nuestro Dios. En la antigüedad, las personas adoraban a las deidades falsas, al sol, la luna y las estrellas. El autor secular David Foster dice que si adoramos las cosas incorrectas, nos comerá a nosotros mismos. Sin embargo, en nuestra era posmoderna, nos hemos sofisticado en la adoración falsa. Hoy adoramos a políticos, actores, adoramos el poder, la fama, el dinero y el sexo. En contraste con esto, encontramos en el capítulo 3 de Daniel a 3 jóvenes hebreos que decidieron adorar al Dios verdadero aún a costa de su propia vida. Ese Jehová de los ejércitos los acompañó allí mismo en el horno de fuego. De igual manera, en el libro de Apocalipsis capítulo 14 y los versículos 6 al 12, se nos presenta la gran importancia que toma el aspecto de la adoración en la crisis final. Durante esta semana estaremos estudiando el tema de la adoración. No solamente esto, sino qué es la adoración, cómo se hace, por qué es importante y a quién adoramos. Nos acompañará el doctor Pedro Canales, el pastor Luis Guadalupe, la profesora Lizaira Rodríguez y el doctor Jaime López. Disfrutemos este gran tema de la educación en la adoración. Y lo cuenten a sus hijos. Los salmos en el Antiguo Testamento, con el tiempo, llegaron a desempeñar un papel muy importante en la vida religiosa del antiguo Israel. Los recitaban, los cantaban, muchas veces con instrumentos musicales, durante los momentos de adoración, especialmente cuando se hacía adoración pública, que en el Antiguo Testamento era clave para la forma de adorar que tenía el pueblo de Israel en general. Israel funcionaba en una comunidad y como tal adoraban juntos a su Dios. Los salmos son básicamente poemas, la letra de los cánticos. La palabra hebrea para salmos, Tehilim, significa cantos de alabanza.
Y cuando entonamos alabanzas a Dios, estamos adorando al Señor. Y ese mensaje lo podemos encontrar implícito en el Salmo 78, versículo 1 al 17, donde nos habla de que el mensaje esencial es que nosotros podamos conocer a Dios, alabarlo y adorarlo. Hay una innegable determinación en el mensaje del Salmo 78. En el versículo 2, Asaf menciona que compartiremos las cosas escondidas desde tiempos antiguos. Otras versiones de la Biblia en español prefieren usar términos como enigmas, cosas que han estado en secreto, misterios, arcanos, cosas reservadas. En el idioma original esta terminología no tiene una connotación negativa. Más bien denota cómo puede llegar a ser la historia cuando sus hechos fundamentales se retrotraen para ver más allá en el tiempo. Lo importante aquí es que en la educación de Israel se incluía enseñarles a los hijos las historias sobre las relaciones del Señor con la nación elegida. Y así fue como ellos pudieron aprender y educar a su pueblo, a través de la educación musical y la adoración. En el Salmo 78, versículos 6 al 17, se habla especialmente de esa educación y de cómo ellos debían confiar en su Dios y guardar sus mandamientos y enseñárselo a sus hijos. Interesantemente, en el tiempo del fin, en Apocalipsis 14:12 nos dice que nosotros tenemos que aprender a temer a Dios, a amarlo sobre todas las cosas y a guardar sus mandamientos. Así que el tiempo del fin, el pueblo de Dios se caracterizará por la verdadera adoración y por temer a Dios. Y es mi invitación que tú puedas ser ese tipo de adorador. En este momento queremos analizar de forma muy especial esa temática donde se titula En espíritu y en verdad. Jesús refirió este versículo que aparece en Juan capítulo 4, versículo 26, donde habla que el Señor, que Dios está buscando verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo entendemos esa frase, espíritu y en verdad? Bueno, cuando se refiere a espíritu, está marcando una relación entre el ser humano y Dios. Es decir, a través de la influencia y ministerio del Espíritu Santo, hay una correlación así con el ser humano que es la que Dios siempre está esperando que nosotros tengamos con Él. Cuando habla de la verdad, adorar en espíritu y en verdad, se refiere a ese concepto de conocer la Sagrada Escritura, tener un conocimiento, educarnos acerca de la verdad. Y cuando combinamos en espíritu y en verdad, tenemos una fórmula muy poderosa y interesante. Y es que nos relacionamos con Dios a través del trabajo del Espíritu Santo en adoración y espiritualmente, pero también no podemos dejar a un lado el conocimiento de la palabra de Dios para tener una adoración correcta, balanceada. Por lo tanto, espíritu y en verdad da como resultado el verdadero adorador. Así que te invito a que también te unas en espíritu y en verdad. Dios estableció un santuario en medio de su pueblo con el fin de que ellos pudieran reconocerle, pero a la misma vez pudieran aceptar su plan de salvación. Allí podían dar alabanzas, sacrificios y oraciones. Primera de Crónicas 16 establece la manera en que esas adoraciones debían hacerse, reconociendo a Dios, reconociendo el poder de Dios, pero sobre todo compartiendo con otros pueblos las proezas que Dios había hecho. Pero hacía un llamado especial a ser distintos, a ser totalmente aparte a lo que habían hecho otros pueblos. El llamado a hoy día es exactamente el mismo. Tenemos que reconocer que Dios permanece con su pueblo. Quizás no lo vemos visiblemente como lo veía el pueblo a través del tabernáculo, pero su Espíritu Santo está entre medio de nosotros. Segundo, reconocer su poder. Dios hoy todavía se pasea sobre su pueblo y desea hacer grandes cosas. Y tercero, compartir con otros las maravillas que Dios ha realizado. Dios nos llama a ser distintos, a ser santos de corazón. Y ese es el llamado a través de la hermosura de su santidad. Que podamos reconocer a Dios, podamos ver lo que Dios tiene diferente de cualquier otro Dios que podamos conocer, pero de emular su carácter, de ser como Él y compartir con los demás las grandes maravillas y la hermosura de su santidad.
El pueblo de Israel vivía rodeado de pueblos idólatras, dispuestos a sacrificar hasta sus propios hijos. Y para protegerlo de esas prácticas, Dios los dirige hacia la adoración, hacia la verdadera adoración del Dios verdadero. Y en nuestro mundo también nosotros estamos rodeados por estas ideas de la idolatría moderna. Vemos en el caso de Israel cómo poco a poco fueron influenciados por estas ideas hasta el punto de caer en estas prácticas. ¿Y qué sucede con nosotros hoy? Vivimos en un mundo de la sociedad del conocimiento, donde idolatramos a los científicos, a los teóricos, sin saber que muchas de estas ideas pueden ir en contra de la palabra de Dios. Es ahí donde el sistema de educación cristiana juega un papel muy importante, porque su rol es tomar todas estas ideas y pasarlas por el filtro de la palabra de Dios, para que podamos obtener conocimiento que alabe y glorifique el nombre de Dios. En el libro de Marcos, capítulo 7, versículos 1 al 13, Jesús nos hace una advertencia: que no invalidemos el mandamiento por seguir tradiciones de hombre. Bien lo dice Proverbios 3:7, no te apoyes en tu propia sabiduría. Debemos seguir el consejo de Pablo, examinarlo todo y retener lo bueno. Jesús oró por cada uno de nosotros. En Juan 17:15 dice: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y esa debe ser nuestra oración. Seguir en este mundo para cumplir la misión a la que Dios nos ha llamado y orar para que Dios nos guarde del mal. Que el Señor te bendiga. Oh,
Durante esta semana hemos estado estudiando el tema de la adoración en la educación. Hemos visitado diversos aspectos de este importante tema. Para concluir ahora en el día del viernes, tenemos una hermosa amonestación de parte del Espíritu de Profecía de entrar en un autoexamen de conciencia, de apartarnos de aquellos pecados que detesta nuestro Dios y de entrar en una especial comunión con Jesús. De igual manera se nos invita a meditar en algunas preguntas de importancia. ¿Por qué la muerte de Jesús en nuestro favor es la forma más poderosa de abrir el corazón para con Dios? Además de eso, hemos hablado esta semana de adorar en espíritu y verdad. ¿Es posible adorar de una manera y no de la otra? ¿Por qué es importante adorar de ambas maneras? Además, necesitamos esperar hasta que nuestro corazón esté en perfecto orden para poder adorar correctamente a nuestro Dios. ¿Cómo la correcta adoración puede alinear nuestro corazón con Dios? Estimado hermano, al concluir esta semana, te invitamos a decir como el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:57, gracias sean a nuestro Dios, porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Qué grandes lecciones hemos obtenido del estudio de este tópico. Adorar es mucho más que un acto de devoción. Adorar es esencialmente vivir. Sí, ir a la iglesia tiene su lugar en la experiencia del cristiano. Por supuesto, adorar en casa también es muy valioso para el crecimiento espiritual. Hacerlo en tu trabajo o en tu lugar de estudio, sí, te aporta. Pero cuando tú muestras los principios de ese Dios, el carácter de ese Dios en tu diario vivir, entonces estás siendo un verdadero adorador. Que la presencia de Dios se revele a través de ti a lo largo de tu vida y de esa forma prestarás una adoración verdadera.